buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva reunión de la sección de Medicina de Urgencias. Mi nombre es Sebastián Osorio, yo soy residente de primer año en Medicina de Urgencias. El día de hoy vamos a discutir acerca de la ecografía en el área del escenario de otorrino, sus posibles aplicaciones, sus limitaciones y qué hay descrito sobre esto. Mi asesor para la charla fue el doctor Juan Manuel Robledo, quien agradezco por la asesoría durante el tema. En otorrino, las patologías y los diagnósticos diferenciales son múltiples y es un espacio orgánico estrecho para la cantidad de enfermedades que pueden ocurrir y el diagnóstico diferencial. Algunos autores lo han delimitado con esta pneumotonía como el Vindicate, ¿cierto? Patología vascular como los paragangiomas carotídeos, los pseudoaneurismas, las infecciones como los abscesos periamigdalinos, las neoplasias como los tumores de Warthin, los tumores en general de cabeza y cuello, complicaciones de medicamentos, patologías infecciosas como la cialodenitis, congénitas como el quiste tirogroso, autoinmunes como el síndrome de Sjögren, etc. Entonces son múltiples las patologías y eso también implica múltiples motivos de consulta. Encontrar epidemiología de qué tanto consultan por otorrino en urgencias es complejo y no hay tanto escrito, pero encontré este que sí nos habla de que más o menos el 12% de las consultas a un hospital muy parecido a los hospitales de segundo nivel de aquí de la región, el 12% de las consultas pueden ser patologías propias de otorrino, y cuando una de las causas más frecuentes de esas consultas específicas de otorrino, noten ustedes que son algunas también que nosotros enfrentamos en nuestro día a día como médicos en urgencias. La epistaxis, el trauma, la otalgia o digamos que la patología de oído, el vértigo y también las infecciones respiratorias superiores. Entonces son motivos de consulta frecuentes dentro de esos servicios de urgencias y eso plantea un escenario y es que son motivos prevalentes y la semiología para estos motivos de consulta a veces puede ser limitada, por ejemplo en infecciones respiratorias, en abscesos periamigdalinos. El rendimiento de la especificidad del examen físico no es la mejor. Muchas veces vemos pacientes con infecciones retrofaringes o periamigdalinas que quizás externamente no tienen grandes signos clínicos significativos. También el hecho de hacer procedimientos a ciegas, como el de abscesos, traqueostomías, el tiempo al diagnóstico puede ser más prolongado porque como son múltiples posibles patologías, principalmente en casos de ademasas en cuello o edema en cuello, el tiempo al diagnóstico puede ser más prolongado, digamos que en búsqueda del diagnóstico específico, y en muchas ocasiones la oportunidad para valoración por un médico especialista en otorrino también puede ser limitada dependiendo del escenario donde uno se encuentra. Ahí se plantea el escenario si quizás el uso del ultrasonido bajo un previo entrenamiento podría impactar en algún desenlace como es disminución o disminuir la incertidumbre diagnóstica y llegar a un diagnóstico específico, aumentar la seguridad de la atención y en los procedimientos que se hagan y de esa forma disminuir los errores y los riesgos a la hora de hacer la atención, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes, con la posible disminución de estancia hospitalaria y por qué no de costos. Entonces, para responder todo esto, plantear el escenario, hice una búsqueda en estas bases de datos, una búsqueda más que todo sensible, y ya empecé como a engranar las referencias bibliográficas que partían de los resultados de esta búsqueda. Y los resultados en realidad o la búsqueda en realidad arrojó resultados en realidad cortos o digamos que poca bibliografía comparado con otros escenarios en el ultrasonido, y también me guié de las guías y los currículos que han planteado los americanos y la Federación Internacional de Medicina de Urgencias. Pero antes de iniciar quisiera traer a colación esta frase del Dr. Lichtenstein, que es que la relevancia del ultrasonido es una función de la precisión de las palabras usadas, y en términos generales le agregaría que es una función del escenario clínico particular en el que usted lo use. Esa frase me la encontré en el capítulo específico de cabeza y cuello, de ultrasonido de cabeza y cuello, del Dr. Lichtenstein en su libro famoso de ecografía del paciente críticamente enfermo. Entonces vamos a ver que si bien se intentan describir muchas cosas en otorrino, en cabeza y cuello, todo va a depender del escenario clínico en el cual uno lo vaya a usar. De forma general, les puedo decir que se ha descrito, hay unas consideraciones generales. Uno es que la posición del paciente va a depender del estudio que usted vaya a hacer. En términos generales, se hacen decúbito supino, y depende de la área insonar, usted puede hacerlo en lateral, por ejemplo, si va a insonar oído, nariz, etc. Y en el caso de los senos maxilares, debe ser sentado el paciente, incluso con posiciones dinámicas, que ahorita vamos a hablar cómo se hace. La gran mayoría de las veces vamos a usar un transductor de alta frecuencia, un transductor lineal. Si el paciente ya es muy obeso, tiene un cuello muy grande, el transductor curvo podría ser la opción. Y en esos escenarios también hay que proteger los orificios anatómicos del gel, por ejemplo, a la hora de insonar parótidas o también oído, evitar que el gel caiga en el conducto auditivo externo.
Vamos a hablar un poco de lo que se ha escrito, ¿cierto? Y hacer una crítica también de esto. Y hay reportes en oído, ¿ya? Hay estudios con voluntarios sanos de cómo es la ecografía del oído. Y lo que más hace, por ejemplo, es un corte o un ultrasonido a nivel del antihélice, y uno lo que ve es, digamos que tres imágenes o tres capas: la epidermis, la dermis y el cartílago, como esta imagen hipoecogénica, esta imagen anecoica, ¿cierto? Y se ve tanto por arriba como por abajo, tanto anterior como, como posterior, perdón. Esa es la estructura general del oído. Eso se ha hecho una descripción, digamos, una anatomía del oído, tanto en el antihélice como a nivel del hélice, uno de la curva del hélice y del cartílago y de las diferentes capas de la piel. Y en el lóbulo se ve solamente el tejido celular subcutáneo y las diferentes capas de la piel. ¿Por qué se ha escrito esto? Porque algunos autores han planteado el uso del ultrasonido en oído. En realidad, esto lo veo muy limitado. Hay descripciones de cuál es la medida normal del cartílago del lóbulo y descripciones y uno de reportes de pacientes con ecografía para detectar acondritis, pero la crítica es que usted, con un adecuado examen físico, usted no necesitaría en realidad un ultrasonido para confirmar una condritis, ¿cierto? Entonces los reportes casi todos han sido de pacientes con condritis, pero que al mismo tiempo del contexto de un cuerpo extraño, entonces quieren saber si el cuerpo extraño está ahí, o les queda al lado y quieren ver si hay un absceso. Pero en realidad yo creo que el examen físico clínico es más que suficiente en estos casos, pero digamos que entrega a población el contenido para conocimiento de todos. El otro escenario en el que se ha escrito es en nariz. En nariz se ha escrito mucho en ecografía para diferentes escenarios, pero en el nuestro se ha planteado en fracturas nasales. El planteamiento de esto es que más o menos el 40% de todos los traumas faciales van a tener una fractura nasal y que no siempre puede haber una tomografía disponible. Sin embargo, el gol estándar para las fracturas nasales no es la tomografía, sino el examen físico más los hallazgos intraoperatorios. Y el rendimiento de la radiografía no es el mejor, tiene una tasa de falsos negativos muy alta, de más del 40%. Por eso han planteado el uso del ultrasonido con abordaje tanto longitudinal, ¿cierto?, desde todo el puente nasal, y una vista longitudinal para mediana derecha e izquierda, que cuando uno vaya a sonar la región derecha e izquierda debe colocar, por ejemplo, en decúbito idealmente, y una vista transversal por todo el corte de los huesos propios de la nariz. Y cuando uno mira como los trabajos que han descrito esto y el rendimiento, incluso dicen que puede tener rendimientos superiores a la tomografía, pero uno se pregunta si en realidad esto tiene alguna diferencia imaginológica que se traduzca en una diferencia clínica, porque en realidad la diferencia radica en estas fracturas que quizás son tan pequeñas que no tengan impacto clínico, y uno en realidad no necesitaría una radiografía, una ecografía para confirmar estas fracturas nasales, incluso ni por planeamiento de la reducción y manejo quirúrgico que haya el otorrino. Entonces esa es otra crítica, que si bien se ha escrito en fracturas nasales, por ejemplo en niños, y hay trabajos en urgencias en niños, en realidad diría que el gol estándar sigue siendo, por supuesto, el examen físico y la ecografía, y no nos daría, además de confirmar lo que ya lo tendríamos, no nos daría más información adicional para nosotros. Con las glándulas salivares también hay descrito algunos escenarios posibles. Recordemos que hay tres glándulas salivares: la parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida localizada justo por encima del músculo massetero a nivel del ángulo de la mandíbula, justo delante y por debajo del oído. La submandibular en todo el ángulo de la mandíbula, y la sublingual por debajo o en el piso de la lengua. Hay muchas patologías que pueden comprometer las glándulas salivares: infecciosas, inflamatorias autoinmunes, neoplasias, quistes, trauma, etc. Y eso puede ser motivo de consulta de urgencias. Y el inconveniente del planteamiento por el cual se ha intentado usar la ecografía en urgencias es que son tantas las causas de patología salivar que a veces se retrasa mucho el diagnóstico y terminan utilizando más de una ayuda diagnóstica para poder dar finalmente con la causa de su patología. Y quizás el escenario en el que lo reducen es que aquellos pacientes con más o edema cervicofacial poder mirar si la causa es una causa de la glándula salivar. Y en todo esto, ya le vamos al escenario en el que más se ha escrito. La glándula parótida, que es una de las que más se ha intentado caracterizar en urgencias por ultrasonido, es una estructura homogénea, más hiperecogénica que el músculo massetero, que aquí pueden ver en esta imagen, que usualmente se localiza por delante del músculo massetero y dependiendo si es mucho más hacia el ángulo, por encima del hueso de la mandíbula. Siempre que uno vaya a sonar, la descripción es que salen dos ejes. Usualmente los conductos salivares, al menos con la ecografía que uno hace en urgencias con el focus, tienden a no ser visibles o son demasiado pequeños. De lo que uno busca en realidad son esas dilataciones que se dan, por ejemplo, en el caso de las hialolitiasis. Siempre se hace, la forma de insonar es en la parótida, justo delante del orificio del oído, 1 centímetro abajo del arco cigomático, y justo debajo de él
lóbulo del oído. Esos son los dos sitios desde donde se insona y ahí abajo está el ángulo. Y en la submandibular se hace paralelo y perpendicular a la mandíbula. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo. Y usualmente la guía la guía del marcador del transductor debe ser apuntando hacia el oído. Muy bien. Entonces, el escenario en el cual más se ha escrito el uso de glándulas salivales es para detectar en pacientes con edema facial o edema, digamos, a nivel del ángulo mandibular, detectar abscesos o detectar cialolitiasis. En la cialolitiasis, cuando uno tiene el lito, la imagen ecográfica que se genera es que hay una dilatación del conducto externo y uno ve el cálculo, o digamos que el lito, generando una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior, que aquí la podemos ver en este gráfico didáctico. Entonces uno ve el macetero, aquí está la imagen, la línea hiperecogénica de la mandíbula, el macetero, la parótida, y entre la parótida, que es una glándula que es homogénea, uno ve una estructura dilatada y anecoica con un extremo que es hiperecogénico que deja sombra acústica, que ahí sería el diagnóstico de la celulitiasis, y aquí vemos la imagen ultrasonográfica cómo sería. Noten ustedes entonces esa imagen dilatada con un extremo hiperecogénico que deja una sombra acústica. Ese sería el diagnóstico de una cialolitiasis. También hay reportes de parotiditis por ultrasonido en urgencias con algunos signos descritos, aunque en realidad son muy pocos reportes de casos. Como el escenario que se plantea con el anterior, esos abscesos o masas y edema en cuello, también se ha escrito dentro de toda la formación en otorrino el ultrasonido del focus de tiroides. El ultrasonido en tiroides, si bien hace parte de casi cuello, también se plantea mucho dentro de este grupo de temas de ecografía en otorrino, y este ultrasonido tiene muchas aplicaciones, masas cervicales, nódulos, en pacientes con síntomas de tirotoxicosis incluso no podría detectar tiroiditis por ultrasonido, que ya hablábamos a ver, como guía para procedimientos, por ejemplo, a la hora de realizar biopsias con aspirada de aguja fina o el seguimiento de pacientes con masas con nódulos tiroideos. Para insonar la tiroides, el abordaje también es sagital y transversal, se hace en los dos sentidos. El transversal se hace en toda la línea media, justo por encima del cartílago cricoides, ahí vamos a ver el istmo y los dos lóbulos. Usualmente el istmo, el diámetro que tiene transverso, antero-posterior, no supera los 5 milímetros. Lo que vamos a ver entonces es una estructura hiperecogénica con respecto a las estructuras musculares adyacentes, y en el longitudinal uno ve una estructura homogénea también, que usualmente el tamaño no es mayor de 5.5 centímetros en el diámetro longitudinal, y uno podría calcular el volumen del lóbulo multiplicando las tres dimensiones por 0.05. Lo que uno en realidad en tiroides lo que va a buscar es signos de tiroiditis y si hay una masa tiroidea, que es la que explique por qué el paciente tiene los síntomas en cuestión. Este es un video de cómo es la anatomía de la tiroides en un plano transversal. Noten ustedes que se ven las estructuras homogéneas, el istmo, que usualmente no supera los 5 milímetros, y estructuras homogéneas que son hiperecogénicas con respecto a los diferentes planos. Y ya en el plano longitudinal uno toma la medida de cuánto es el tamaño del volumen. Ahí lo importante es caracterizar si hay lesiones o si hay signos de tiroiditis. Por ejemplo, este es el caso de una tiroiditis de Hashimoto. En las tiroiditis, el aspecto ultrasonográfico está dado por la respuesta inflamatoria sobre la glándula tiroides y la infiltración, digamos, linfocitaria. Entonces, en estos casos se pierde la ecogenicidad y ya se vuelve más heterogénea, y hay unas marcas ya, tanto hipoecoicas como hiperecoicas irregulares, mal distribuidas, se pierde toda la estructura usual de la tiroides, y dependiendo del tiempo, la evolución, si está en fase hipertiroidea o hipotiroidea, el Doppler va a ser distinto, y el tamaño también va a ser distinto dependiendo de la fase de la tiroiditis en que esté. El escenario, digamos, usual o ideal es un paciente que tenga síntomas cervicales, así como también síntomas tirotóxicos, y que usted sospeche, tenga dolor a la palpación cervical, que usted sospeche que puede ser una tiroiditis, por ejemplo, una tiroiditis subaguda. Usted podría hacer el ultrasonido y detectar esos cambios de tiroiditis, y finalmente confirmar el diagnóstico junto con las pruebas de función tiroidea. El otro caso son confirmar si hay masas o no los tiroideos, un paciente con síntomas o con motivos de consulta de masa en cuello. Digamos que realmente los tiroideos uno debería caracterizarlos con todas estas componentes, las medidas, clasificaciones, si es hiper o hipocogénico con respecto a los tejidos adyacentes, el tipo de márgenes, si son regulares o irregulares, la forma, la vascularización, si es
oscilación central o periférica, la estructura, si es más alto que ancho, ya que estas cosas predicen el riesgo de malignidad. En términos generales, digamos que lo que uno más busca en urgencias es mirar específicamente si tiene un nódulo del tamaño de este. Hay unas cosas, si uno tiene suficiente entrenamiento y suficiente habilidad ultrasonográfica, puede caracterizarlo mejor en cuanto al aspecto y en la composición. Pero digamos que es importante, diría yo, que en urgencias más que todo es caracterizar si tiene un nódulo que explique finalmente los síntomas del paciente, una masa tiroidea, para que tempranamente si el paciente debe ser sometido a una biopsia con aguja fina o estudios adicionales. ¿Listo? Entonces, la imagen que usted ve a continuación es la clasificación de la ATA, la Asociación Americana de Tiroides, cuáles son las características que van aumentando la probabilidad de que el paciente o la sospecha de que ese nódulo sea probablemente maligno. Usualmente lo que más se describe es las calcificaciones, que sean irregulares y hipoecogénicos y que sean más altos que anchos. Son los parámetros que más se han descrito como asociados a malignidad. Con respecto a los ganglios, cuando yo era docente de simiología, siempre les decía a los estudiantes que el cuello es la ventana del cuerpo, porque en el cuello, en la caja del cuello, están más del 30, casi 50% de todos los ganglios que hay en el cuerpo. El cuerpo tiene más o menos 800 ganglios y más de 300 están localizados solo en la caja del cuello, principalmente en el cuello, y puede ser el signo inicial de patologías sistémicas importantes. Hace parte también de los diferenciales en el contexto de las masas cervicales, en el caso de abscesos o adeenopatías abscedadas o de linfadenitis cervicales, así también de patología neoplásica como es el linfoma. Y la ecografía, en el caso de los ganglios linfáticos cervicales, tiene algunas indicaciones diagnósticas y también para apoyo a procedimientos invasivos como drenaje de abscesos o incluso biopsias de ganglios cervicales. Pero digamos que lo que más se ha reportado de focus en este escenario es diferenciar una linfadenitis reactiva de un absceso. Para recordar un poco la anatomía del ganglio, recuerden que los ganglios linfáticos tienen los vasos linfáticos aferentes que todos confluyen en el ganglio específicamente, y este ganglio tiene una corteza y una médula. A esa médula llega, digamos, la irrigación sanguínea, una arteria central o una arteria linfática, y sale o drena una vena linfática junto con el vaso linfático eferente. Pero la estructura, digamos, anatómica es una estructura ovalada con un hilio a través del cual salen de ahí los dos vasos y el vaso linfático eferente. Entonces, en el ultrasonido, a la hora de insonar, uno va a ver una estructura ovalada con un hilio hiperecogénico, que si uno le hace el Doppler, solo tiene flujo, el flujo se ve a nivel iliar solamente, y hay ausencia de flujo periférico. Y la estructura es usualmente homogénea. Aquí pueden ver unas imágenes de algunos ganglios. Esto es un ganglio normal, ven que es ovalado y tiene una estructura hiperecogénica en el centro que corresponde al hilio. Este es el Doppler de un ganglio normal. Noten ustedes que el Doppler solo tiene flujo en el centro. Y si ustedes ven las imágenes de nuevo, en realidad el corte es muy superficial, 1,5 centímetros máximo. 1,5 centímetros, en realidad son estructuras muy superficiales, pero esto ya es una adenopatía más maligna, en el cual uno vea que es mucho más esférico, mucho más grande de tamaño, que tiene una estructura hiperecogénica en uno de los bordes que no es claro, que no es el hilio, y si uno le hace un Doppler, uno podría ver que hay circulación periférica, que eso es totalmente normal en los ganglios. En ese escenario en el cual se ha descrito el focus en ganglios es también para descartar abscesos cervicales o digamos que una adenopatía abscedada. En los abscesos la estructura es muy similar a la que ustedes ven acá también. La diferencia es que no hay flujo al Doppler, así como en esta imagen que ustedes ven acá, sino que es una estructura hablada anecoica sin flujo. Esa es una de las características para diferenciar del absceso cervical. Y una cosa importante es que en los linfomas podría verse el mismo aspecto que en una adenopatía reactiva. ¿Listo? En algunos linfomas puede darse el mismo aspecto. Entonces esa es quizás una de las causas de falsos negativos. En los linfomas puede darse el mismo aspecto, ya depende también de otras cosas como el tamaño. En cuanto a los senos paranasales, antes de los años 90 se describía mucho el ultrasonido de senos paranasales, más que todo usando el modo A, y habían trabajos usando el modo A. Pero el doctor Lichtenstein en su libro mencionaba que antes él mismo había dicho que sacar una conclusión sobre el uso del ultrasonido en senos maxilares era imposible, e incluso lo desechó esa posible utilidad,
pero que un día en ronda él decidió aplicar el transductor, perdón, lineal al seno paranasal y se sorprendió que se vio toda la anatomía del seno maxilar en la pantalla. Y ahí él describió este signo que se llama el sinusograma. ¿El sinusograma qué es? En condiciones usuales, cuando uno insona el seno maxilar, uno va a encontrar una línea hiperecogénica que hace, digamos que es parte del seno maxilar, la pared anterior del seno maxilar, y uno puede encontrar o no unos artefactos de reverberancia más posteriores, más profundos, como muy similares a las líneas A en pulmón. Entonces uno lo que es esto, una línea hiperecogénica, y ahí para abajo no va a haber ninguna estructura, o uno hay algunos artefactos de reverberancia, pero nada más, cuando no hay ocupación del seno maxilar. Pero él describió, lo que él describió en la diapositiva anterior, es que cuando hay una ocupación total del seno maxilar, en realidad uno puede encontrar una caracterización de toda la pared del seno maxilar, como ustedes ven acá, y eso es lo que él llamó un sinusograma. Y el sinusograma puede ser completo o incompleto. Completo es cuando se ve toda la pared, todo el seno maxilar, o incompleto cuando solo se ve una parte. Y él hizo esta descripción comparando con tomografía. Entonces noten ustedes que cuando hay no está ocupado por ningún líquido, ningún compuesto, entonces no se va a ver nada en realidad. Cuando está ocupado por completo uno del sinusograma completo, pues una cosa llamativa es que aunque este está casi completo, pero aún así el sinusograma es incompleto. Lo que pasa es que para que se permita la caracterización del sinusograma, para que se dé, tiene que ser que la membrana anterior del seno maxilar esté en contacto con una sustancia que permita la transmisión de las ondas de ultrasonido, moco, líquido, etcétera, sangre. Entonces, si por ejemplo una estructura de acá, esta no tiene líquido y solamente es aire, la transmisión del sonido va a ser diferente, va a ser irregular, entonces no va a poder caracterizar esta pared del seno maxilar. Por eso es que el ultrasonido senomaxilares es, digamos que muy sensible y específico para detectar ocupaciones totales, pero no tanto para detectar ocupaciones, digamos, parciales. El sinograma completo, ¿listo? Y noten ustedes también acá, por ejemplo, que tiene una ocupación, este es un engrosamiento mucoso, noten ustedes cómo permite un sinosograma incompleto, pero aunque no hay una ocupación parcial tampoco, no permite la caracterización completa del sinosograma. Entonces, cuando él describió este hallazgo, él hizo como un estudio diagnóstico y él planteó que el uso del sinusograma completo tiene una sensibilidad del 100% y especificidad casi del 100% para decir que el paciente tenga una ocupación total del seno maxilar. Ya las implicaciones de diagnosticar eso no en UCI, como él lo hizo, ya digamos que está a criterio del escenario clínico en el cual uno lo plantee, pero digamos que él hizo esta descripción que me parece interesante. Y aquí es más o menos la técnica para insonar. Aquí en realidad el ecógrafo tiene que estar detrás, idealmente detrás del paciente con la pantalla mirando hacia uno, y uno hace una vista tanto axial como longitudinal, transversal y longitudinal, y esta es una imagen del seno maxilar del modelo en cuestión, que es el doctor Omar Agüelo, a quien agradezco por ofrecerse para hacer modelo. Entonces uno ve una estructura hipercónica que es el seno maxilar, la pared anterior, y uno ve unos artefactos de reverberancia. ¿Ya? Eso nos dice que al menos no hay ocupación total, al menos por esta manera sentada. Lo que uno tiene que hacer después es hacer la misma insonación pero acostado. Eso es lo que se conoce como maniobras dinámicas. La razón de hacer esto es porque, como les decía, para que el sinusograma aparezca tiene que ser que haya contacto de la pared ósea del seno maxilar con líquido, con moco, para poder lograr la transmisión de las ondas de ultrasonido. Y digamos que si uno lo hace con maneras dinámicas, si uno lo hace solamente acostado, ya hay un nivel hidroaéreo porque hay una ocupación parcial, entonces el aire está hacia anterior, está hacia arriba, entonces no va a haber un sinusograma. Y si uno lo sienta, al sentarlo, uno podría ver un sinusograma en la parte, por ejemplo en ese corte longitudinal, uno podría ver un sinusograma, una ocupación de líquido en la parte inferior y ya aire en la parte superior. Muy similar como a esa transición cuando uno lo pone como que una parte sana, otra parte enferma, muy similar uno lo haría con esta manera dinámica. Si uno tiene un paciente con un sinusograma sentado y es el mismo acostado, un sinusograma incompleto, o sea, más o menos como este de acá, un sinusograma incompleto, sentado y acostado, que no le cambió en nada, quiere decir que no era un líquido que se movió y hizo nivel hidroaéreo, sino que probablemente hay alguna otra cosa como un engrosamiento mucoso. Entonces, hallazgos con maneras dinámicas permiten diferenciar la colección, digamos que el líquido paranasal, perdón, el líquido en el seno maxilar de otras causas de ocupación maxilar, como es, por ejemplo, el engrosamiento mucoso. ¿Listo?
Y lo otro importante es que estas técnicas no ayudan a diferenciar una sinusitis viral de una sinusitis bacteriana, ni tampoco ayudan a diferenciar cuál es la composición que tiene la ocupación de ese seno maxilar. Solamente sirve para responder la pregunta de si hay ocupación maxilar, sí o no, y si es completa o parcial. Con respecto a las amígdalas, entonces el principal uso que se le ha dado a la ecografía otorrina es para diagnosticar y drenar tempranamente los accesos periamigdalinos. Los accesos periamigdalinos es una causa en Estados Unidos frecuente consultada, en más de 60.000 casos al año solo en adultos, y ellos mencionan que a veces es difícil diferenciar un absceso periamigdalino de otras infecciones periamigdalinas, como una faringitis o una faringomigdalitis per se, o lo que llaman un flegmón amigdalino, y que el solo examen físico tiene una sensibilidad del 75% y una sensibilidad del 50% para detectar abscesos periamigdalinos. Y por eso es que cuando se sospecha, incluso con abombamientos de los pilares, obviamente, desviación de la úvula, las funciones a ciegas pueden llegar a ser incluso hasta el 24% en personas entrenadas, y que eso tiene complicaciones como puede ser incluso la función carotidia. Entonces, bajo esa premisa es que se ha estudiado el uso del ultrasonido. Esto se ha estudiado hace mucho. Los primeros fueron estos suecos en el 93, que usando un transductor intracavitario por vía transoral detectaban, digamos que caracterizaban sonoanatómicamente cómo eran los accesos periamigdalinos, como una estructura hipoecogénica sin flujo al Doppler cerca de la mucosa, y lo que ellos hacían es que la usaban como guía anatómica para poder drenar el absceso también en tiempo real, ¿cierto? Esta es una serie de más o menos un poquito más de 10 pacientes donde inició todo, y lo que ellos plantean también es que uno puede medir la distancia que hay de la mucosa hasta los vasos carotídeos, el vaso carotídeo y la vena yugular, para saber cuánto es lo máximo que se puede introducir de la aguja, e incluso algunos reportes hablan de que se le introduce un capuchón de plástico en el cual se cubre la primera parte de la aguja y solamente permita que entre esa medida que usted tomó desde la mucosa hasta la carótida, para saber cuánto es lo máximo, así evitar una punción carotídea. Todo lo que se hizo después de eso fueron estudios observacionales. En el 2012 se hizo un ensayo clínico, digamos, con bastantes sesgos, pero es el único ensayo clínico en urgencias que hay al respecto. Y en el 2020 ese médico urgentólogo publicó la experiencia que han tenido en cuanto a drenaje, diagnóstico y drenaje de accesos piramidalinos guiados por eco. Ellos encontraron que por anatomía, que es lo que ustedes ven en azul más claro, por anatomía ellos tienen una tasa de éxito del 24.5%, pero ya con ecografía hasta el casi 90%. Y si comparaban personal también de Torrino, que los entrenaban también en eso, digamos que la tasa de éxito sin ultrasonido era el 80%, pero que se aumentaba casi hasta el 100%, que la necesidad de interconsultas de otorrino disminuyó de un 65 a un 12%, el uso de tomografías y también las reconsultas por urgencias, porque lo que ellos plantean es, si es un acceso piramidalino, pero el paciente está estable sin respuesta febril o sistémica, uno podría drenarlo y darle alta con antibióticos ambulatorios sin una cita de control. Ellos miran que en realidad no había reconsultas de esos pacientes. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que noten ustedes cómo aumenta significativamente, cómo era de alta la tasa de éxito sin ultrasonido cuando incluían los otorrinos, que era personal experto y también experto en drenar anatómicamente esos abscesos. La razón de esto es porque en este hospital quienes drenan los abscesos son los residentes, y ellos mencionan incluso desde su ensayo clínico, incluso ya más de casi 20 años haciendo eso, ellos mencionan que en realidad los residentes son quienes lo drenan, y los residentes tienen más de 150 ultrasonidos de experiencia en ecografía amigdalina o periamigdalina, pero menos de 10 drenajes guiados por anatomía. Entonces eran personas que ya, digamos, tenían cierta experiencia en ecografía, pero poca experiencia en drenaje de abscesos. Pero cuando uno compara también personas con experiencia drenando abscesos, como son los otorrinos, en realidad uno ve que la ecografía, el impacto tiende a ser un poco menor, pero que llamativamente sí necesitan menos tomografía y tienen estancias hospitalarias mucho más cortas y no necesariamente reconsultas. El problema es que es muy incómodo el abordaje transoral y que nosotros no estamos recientemente, digamos, entrenados y que no tenemos tanta experiencia usando el transductor intracavitario. Por eso, en los últimos años se ha venido abordando, se ha venido intentando hacer un abordaje más transcervical, que sea más como para el paciente, útil en pacientes con limitación por la apertura oral, con el transductor lineal de forma paralela a la rama de la mandíbula, y que el marcador esté apuntando hacia la oreja del paciente. Lo que es importante mencionar es que es menos sensible, pero sí es más específico que el otro abordaje, es menos sensible.
Eso ya estudios diagnósticos, incluso comparando dos vías, y sí se ha demostrado que es menos sensible. Ese es un video más o menos de cómo se hace este abordaje. En este abordaje aquí, uno también puede ver al mismo tiempo, incluso la glándula submandibular, que es esta estructura homogénea que ustedes ven acá, y entonces si hay un ácido piramidalino va a aparecer justo aquí abajito de la glándula submandibular como la imagen que ustedes ven en cuestión. Esta imagen yo sé que es con un transductor curvo, pero es la más, digamos que la que encontré mejor digamos que especificada como para que ustedes tengan claro cómo se ve. Entonces se ve la glándula submandibular y justo debajo se va a ver el ácido piramidalino. Y la verdad es esto. Entonces, para ir a la rama mandibular y con el transductor mirando hacia la oreja. Y ahí uno también puede ver una de las glándula submandibular. Finalmente también se ha descrito en epiglotitis. La epiglotitis sabemos que es una enfermedad de alto riesgo, pero ya muy baja prevalencia. Ya es muy raro una epiglotitis y de hecho en mi vida como médico hasta el momento solamente he visto un caso de epiglotitis. En los asiáticos tiende a ser un poco más alta la prevalencia, pero es una enfermedad que es potencialmente mortal. Pero lo que se ha descrito es, más que todo por experiencia en asiáticos, es que el examen físico orofaringio es normal hasta en el 90% de los casos y que la tasa de falsos negativos con rayos X, con esos signos que conocemos como el signo del pulgar, pueden ser de más del 30%. Por eso han planteado, y más aún en pacientes con disnea, con pacientes que están muy graves, la dificultad para el traslado, han planteado el uso del ultrasonido de la cabellera del paciente para detectar epiglotitis. Las descripciones que se hacen casi todos son series de casos, en realidad son series de casos. Pero la caracterización que se ha hecho es que tras un abordaje transversal, uno primero va al piso de la lengua, identifica el ioides y justo debajo del ioides, en un ángulo muy similar, baja un poco y va a encontrar una banda aquí abajo, hipoecogénica, que está bordeado por unas estructuras musculares. Esto es lo que algunos han descrito como el signo de la rana. Signo de la rana, los dos grupos musculares acá al frente, la banda ecogénica que sería como la nariz de la rana, y una banda, en algunos casos se puede, en otros no, como la imagen anterior, una banda hiperecogénica que es básicamente el interfaz de la mucosa del aire en la vía aérea. Esta es la epiglotis, y lo normal es que, eso ya se ha estudiado en pacientes sanos y pacientes con epiglotitis, es que no sea mayor de 3 milímetros ese diámetro. Pero lo que se hace en realidad, esto es una epiglotis sana, esto es una epiglotitis, es que en realidad la que más inflama, la que más aumenta el diámetro son los bordes, no tanto el centro o los extremos. Entonces, la medida debería hacerse en los extremos y si los extremos tienen una medida mayor de 3 milímetros, eso ya habla de que puede ser posiblemente una epiglotitis. ¿Qué tan fácil es insonar la epiglotis? En realidad me pareció complejo. Yo lo intenté con varios modelos y es difícil caracterizar allá la epiglotis e incluso muchos autores que han reportado series de epiglotitis por ecografía dicen que si usted no encuentra la epiglotis es porque probablemente esté sana de lo difícil que es encontrarla, pero que cuando la encuentre mídala, porque eso sí puede saber efectivamente si es el diámetro normal o no. Y lo otro es que esto no se ha estudiado de forma controlada para ver cuál es el rendimiento real del ultrasonido, para saber si de verdad hay una epiglotitis o no. Finalmente, también cómo es el entrenamiento, qué se ha escrito de cómo entrenarse en esto. En realidad eso no está estandarizado en urgencias. En Estados Unidos, por ejemplo, el ultrasonido en otorrino, específicamente cabeza y cuello, no hace parte del currículum básico de médicos urgentólogos, sino que hace parte del fellow. Y un fellow que implica al menos 1000 estudios de ultrasonido presenciados. La Federación Internacional de Medicina de Urgencias sí lo menciona como una noción básica de que el médico urgentólogo debe conocer el uso del ultrasonido al menos en masas cervicales y también en abscesos piramidalinos, infecciones respiratorias, pero se ha planteado su uso en ambientes austeros o en ambientes con muy pocos recursos. Por ejemplo, hay estudios en Kenia que han intentado entrenar médicos de urgencias y otorrinos en ecografía para algunas preguntas específicas, si hay masas, si hay enopatías o nódulos tiroideos pues, que sean de riesgo de malignidad, se hacen los periamigdalinos y los entrenan en eso para todas sus misiones médicas. Y cada vez hay como cierto más llamados editoriales mencionando que quizás para misiones médicas de otorrinos o cirujanos de cabeza y cuello deberían entrenarse en ultrasonido. Y también el hecho de que hay algunos cirujanos de cabeza y cuello, otorrinos que se entrenan en esto, más que todo, pero por aplicación ambulatoria en el escenario de consulta externa. También hay mucho sobre esto para ellos. Pero desde el punto de vista de urgencias, aún digamos que no está muy estandarizado el entrenamiento, cuánto es lo necesario, pero sí se ha descrito en ambientes austeros, por ejemplo en estudios en África. Finalmente, la construcción que me queda personal de esto es que en la literatura se viene diciendo que hay dos escenarios, digamos, donde existe cierta aplicabilidad y es
La infección respiratoria superior, para detectar sinusitis, accesos piramidalinos y drenarlos, y también la epiglottitis, si uno pudiera hacerlo, si uno pudiera encontrar y hacer la medida, y que quizás con esto podamos disminuir la incertidumbre diagnóstica y iniciar una terapia temprana, incluyendo el drenaje del absceso. El inconveniente que le veo es que nosotros no tenemos tanto entrenamiento de habilidad para manejar el transductor intracavitario, pero con el drenaje transcervical podríamos detectar el absceso y más fácil al menos intentar drenarlo y también conocer el diagnóstico de forma más rápida en esos casos en los que a veces es más complejo. Y finalmente, en el caso del paciente con masa o edema cervicofacial, la ecografía podría guiarnos o hacernos ayudar a hacer un enfoque más selectivo. Eso digamos que se ha escrito de que los pacientes con masas cervicofaciales, con masas cervicales, hay cierto retraso diagnóstico, es porque necesitan varias áreas diagnósticas al llegar al diagnóstico certero. Pero hay estudios, incluso más que todo en pediatría, que son tan temerosos a la radiación, de que el uso del ultrasonido en urgencias para orientar digamos que el sitio primario de la masa del edema, o si es un absceso, y drenarlo inmediatamente, puede disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo hasta el diagnóstico acertado sin aumento de los riesgos. Entonces, podría tener utilidad para orientar el enfoque y poder diagnosticar tempranamente más la patología en cuestión. Como conclusión del tema, el tema en realidad es un tema que es complejo, no es un tema, digamos, que en el cual haya tanta experiencia desde el punto de vista de urgencias, pero no me parece que sea terra ignota, no es terreno desconocido, hay estudios de más de 20, 25 años sobre el tema, pero sí considero que la utilidad es muy selecta y depende mucho de cada contexto y el entrenamiento que uno pueda hacer, ¿ya? La mayoría de evidencia, casi que todo, lo que les traje es puras estudios observacionales, series de casos, y el único RCT que hay es básicamente y significativo es en drenaje de abscesos piramidalinos, comparando drenaje ecoguiado o drenaje guiado por anatomía. La educación o la formación como debe ser, tampoco se ha estandarizado cuál es el número necesario que debería sonar para poder certificar esto, porque en realidad sí me parece que mencionar algunas partes es más complejo, la glándula submandibulares, las sublinguales me parece complejo, incluso la epiglotis y otras estructuras también me parecieron un poco más complejas de mencionar para caracterizar los hallazgos anormales, pero que quizás el escenario en el cual podría haber las dos mayores utilidades sería la infección respiratoria para detectar complicaciones o el paciente con edema o masa en cuello para detectar cuál es la posible causa de este y guiar oportunamente todo el enfoque diagnóstico. Y muchas gracias y quedo atento a cualquier duda o inquietud que tenga el público. Luis David tiene la mano levantada. Luis David. Sebas, muchas gracias por la charla. Yo creo que desde mi expertise y lo que yo he leído, realmente este es un tema en el que soy muy escéptico, que realmente tengo muy poca experticia. Porque uno cuando comienza a mirar la literatura, y lo que menciona la literatura, hay cosas que realmente se escapan mucho de uno de su experticia o de su conocimiento, porque son cosas muy específicas y sinceramente no tenemos suficientemente el ojo entrenado. Ya colocando esto en términos más prácticos desde lo que nosotros haríamos día a día, ¿cuál crees que sería el papel protagónico del POCUS hecho por urgentólogos en lo que mencionaste de ecografía de cabeza y cuello? Yo sé muy bien que mencionaste infecciones, tumoraciones, tiroides, epiglotitis y otras cosas, con las limitantes técnicas que hay desde el punto de vista de insonación de aquellas imágenes, la interpretación de estas. Pero ¿cuál crees que sería como el papel protagónico de nosotros o de mayor relevancia clínica en la toma de decisiones de todo lo que mencionaste? Listo, Lila. Yo comparto algunas cosas y en realidad también he sido muy escéptico en ciertas o en algunas de ellas. Yo creería que el principal papel protagónico sería el diagnóstico temprano. Eso es como en realidad lo que la evidencia apunta a ecografía en cabeza y cuello, por ejemplo, lo que es diagnosticar más tempranamente las cosas, siempre y cuando uno tenga la experiencia para hacerlo. Y lo otro es si hay algún absceso drenarlo. En eso sí también, abscesos en cuello o abscesos amigdalinos, que quizás también es el otro impacto. Yo cuando planteaba la charla también lo decía como que depende mucho del escenario. No es lo mismo que, por ejemplo, si uno tiene a la mano el otorrino, o si uno tiene a la mano el tomógrafo, pero se plantea también como el escenario en el cual no hay otorrino, no hay tomógrafo, el tomógrafo se tarda, entonces uno podría hacer diagnóstico más temprano y algunos drenajes incluso piramidalinos se van a hacerlos también de forma temprana y detectarlos a tiempo. Yo creo que sería el papel, más que todo diagnóstico temprano y procedimientos más, digamos, más certeros
y más tempranos como el drenaje de abscesos principalmente. Más allá de eso creo que es muy complejo, requiere mucha experticia, mucho entrenamiento, mucho ojo y es mucho más complejo en realidad. Pues diría que son esas dos aplicaciones. Ahí estoy de acuerdo contigo en eso, porque realmente el uso que yo le he dado en mi práctica clínica es en esencia el paciente que tiene una lesión cervical, específicamente masa que sugiera ser de origen infeccioso, mirar si se podría drenar percutáneamente. Pero a mí alguna vez me salió la duda y es realmente si todo paciente con sospecha de masa cervical, específicamente si es de origen infeccioso, estamos hablando del enfoque más cervical, uno quedaría tranquilo con la ecografía que haría uno y decir, sí, puede que tenga una lesión abscedada, sí queda tranquilo con esa valoración que uno hace, o realmente todos los pacientes al fin y al cabo terminarán en una tomografía o un estudio formal ecográfico. ¿Qué crees que podrías aportarnos ahí? Es probable, lo que tú dices yo creo que depende mucho del escenario, ¿cierto? Uno con ecografía puede caracterizar eh, esa masa en cuestión, esa sustancia en cuestión y drenarlo tempranamente. Creo que va a depender también de cada escenario, pero es cierto que muchos van a terminar siendo llevados a tomografía y uno no se queda tranquilo solamente con el ultrasonido. La aplicaría que yo le doy lo mismo, drenaje temprano, identificación de abscesos, pero depende de cada escenario, yo diría que también probablemente es lo que tú dices, van a terminar siendo igualmente llevados a tomografía. Por eso, digamos que el impacto del desenlace que uno debe evaluar, uno debe, digamos que mirar muy bien cuál debe ser, porque para algunos también el tiempo del diagnóstico es un impacto significativo y el drenaje temprano también lo es. Infantería infecciosa, yo diría que sí. Otros también lo plantean como costos y estancia hospitalaria, pero yo creo que igual muchos de ellos, dependiendo de cada escenario particular y propiamente dicho, van a terminar igualmente siendo llevados a tomografía, como tú lo mencionas. Doctor Juan Manuel. Sebas, ahí me escuchan. Sí, señor. Bueno, con respecto a lo que dice Luis David, él tiene, pues yo creo que hay cosas en las que compartimos opinión y otras en las que no. Entonces, todo siempre va a depender del contexto. Entonces, vos mismo lo dijiste, en el contexto en el que yo tenga la disponibilidad de un tomógrafo y un otorrino, pues esto no tiene ningún sentido. A mí me gusta mucho y por eso te dije que hiciera, que mostraras lo de senos paranasales, porque de hecho en las unidades de cuidado intensivo, en pacientes que no se pueden mover, que empiezan a hacer fiebre, es uno de las causas que se pueden encontrar para definir el inicio de antibiótico o incluso llamar al otorrino para que haga drenaje de los senos paranasales en la cabecera del paciente. Entonces, en ese orden de ideas, pues realmente en urgencias no nos aplica tanto, pero aquellos que trabajan en cuidado intensivo les puede servir esta aplicación. ¿Qué pasa con las masas cervicales? Y es que ese asunto de que todas las masas cervicales van para tomografía, eso no es completamente cierto. O sea, no todos los abscesos periamigdalinos tienen que ir a tomografía, ¿cierto? La evaluación en ese caso es clínica y vos lo puedes apoyar con la ecografía y la ecografía vos mismo mostraste, tiene una sensibilidad, pues una precisión bastante buena. Pero creo que como la mayoría de estas condiciones no son emergentes e incluso muchas de ellas no son urgentes, pues en realidad el uso para nosotros es muy limitado y yo creo que debería quedar como una aplicación opcional para aquellos que les guste. No sé si queda claro. Yo estoy de acuerdo con el doctor Juan Manuel. Por eso, una de las frases que, la que más digamos que resalté en la charla es que la precisión del diagnóstico o la precisión del ultrasonido va a depender de las palabras que se usen. Entonces, para algunos, como les decía el doctor Juan Manuel, no es una condición emergente, entonces en realidad probablemente en el diagnóstico no podría llegarse también si no te disponible el tomógrafo de torre, depende de cada caso. Pero para otros, por ejemplo, que defienden estos escenarios, los costos o las estancias hospitalarias más cortas también es un desenlace a buscar, el diagnóstico más temprano. Pero te depende de cuál sea el uso en realidad. Yo lo planteo igual como que él dice el doctor Juan Manuel, y es un uso opcional para aquel que se sienta, digamos, que tenga algún grado de experticia en el tema, para poder, digamos, tener un abordaje más certero de las cosas. Pero finalmente el escenario en que nosotros nos movemos, que casi siempre es escenario de alta complejidad, usualmente el diagnóstico termina haciéndolo igual, de forma certera, igual, con valoración, pues, con otorrino, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero entonces yo comparto, pues, el mensaje que dice el doctor Juan Manuel,
Pero también me parece importante y hace parte de nuestra formación caracterizar este tipo de cosas y decir efectivamente si acorde a lo que les he presentado consideran que vale la pena instalarlo en su práctica. No, parece que la respuesta, o sea, creo que la respuesta de decir no lo haría o sí lo haría también hace parte del ejercicio. El desarrollo mío y la opinión personal que tengo es que yo hasta ahora lo haría en casos muy selectos o no lo haría, y los casos selectos es cuando no tenga el recurso disponible ni el tomógrafo ni la radiación por otorrino. El otro problema, Sebas, es que si vos no estás practicando esto todo el tiempo, la curva de aprendizaje cae, ¿cierto? Pues, Y esto realmente no es algo que veamos todos los días o que utilicemos todos los días. Sí, para mí la aplicación en cabeza y cuello de la ecografía va más ligada como a la vía aérea y ocasionalmente en tiroides cuando lo he necesitado. Insisto mucho en ese aspecto de que no todas las masas cervicales van para tomografía, porque es que esa es una tendencia que es como que se está popularizando y no es así. Muchos de los ganglios ni siquiera van para tomografía, van para resección de ganglio y toma de muestra, ¿cierto? Las masas que se consideren malignas sí podrían ir a tomografía, pero usted antes de llevarla a la tomografía podría mirar si la masa tiene necrosis, si está abscedada, si está infectada e iniciar tratamiento oportuno. Entonces yo creo que también depende de cómo aplique cada uno esto. No estoy, no estoy diciendo que tenga un gran uso, una gran aplicación para nosotros, pero creo que si uno lo aprende a hacer, podría encontrarle algún uso en urgencias y en cuidado intensivo. Eso es como mi opinión al respecto. Realmente esta es de las aplicaciones que yo menos utilizo. de acuerdo, profe. Es muy importante lo que menciona el profe y es de hacerlo constantemente. No es algo de uno hacerlo sin tener la experticia ni la experiencia para ello. No sé si haya más preguntas del público, algún otro comentario que deseen agregar. Listo, no hay ningún otro comentario. Entonces, Sebas, si no hay más comentarios, yo creo que terminamos la reunión. Felicitaciones, lograste reducir la extensión de la charla, que eso me parece algo muy positivo. Listo, profe. Muchas gracias a todos por la asistencia. Invitados a la siguiente reunión de la sección de medicina de urgencias. Les agradezco a todos por asistir y por la siguiente comentarios.